Bien, buenas noches a todos, muchas gracias por la presencia. Como siempre, agradecer al Teatro Solís por abrir el espacio para estas conversaciones de reflexión. Agradecer también a las empresas que patrocinan estos encuentros. Como acá pueden ver, Mare Limitada, que es la distribuidora de servicios médicos de General Electric para el Uruguay, la Cooperativa de la Previsión Social, Campo Claro, y nos figura acá que se ha incorporado la librería distribuidora de libros Guzzi. Agradecer a nuestros dos invitados de lujo de hoy, Jorge Chagas y Roberto Sijón. Voy a dar una breve biografía de ambos. Jorge Chagas nació en Montevideo en 1957, es licenciado en Ciencia Política, escritor, historiador y periodista. Trabajó en los medios Aquí, Alternativa, El Observador y Tres. Es miembro desde 1997 del Taller de Literatura Rubén Dalva, que coordina el profesor Lauro Marauda. Ha publicado obras de investigación histórica y de ficción. Participó en 2002 junto a Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Mario Delgado Aparaín, Hugo Burel y otros escritores de renombre en la obra colectiva El Cuento Uruguayo. En 2003 ganó el primer premio en el concurso anual de literatura del Ministerio de Educación y Cultura y una mención de honor en el Premio Municipal de Literatura con la obra Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade. En 2008, la comparsa Yamboqueña musicalizó el texto, ganando el primer premio de carnaval en su categoría. En 2009, ganó el primer premio nacional de literatura en la categoría ensayo histórico inédito, con la obra Banco la Caja Obrera, una historia, en coautoría con Gustavo Trullen. En 2010, ganó el mismo premio con la obra Guillermo Chiflet, El combate de la pluma, también en coautoría con Trullen. En 2013, obtuvo el segundo premio de literatura del MEC con la obra La Sombra, la novela de Ancina. En 2015 logró nuevamente el segundo premio en el mismo concurso, con la obra El Sable Roto, la novela del coronel Lorenzo Latorre. En 2016 se le concedió el Morosoli de Plata en narrativa. Roberto Sijón nació en Montevideo en 1951, tiene 3 hijos y 3 nietos. Es ingeniero eléctrico, recibido en el Instituto Tecnológico Technion de Haifa, Israel, en agosto de 1976. Diplomado en Historia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en agosto de 2016. Cursa actualmente la maestría en Historia Política. Se desempeñó como empresario desde 1978 hasta 2012, siendo socio fundador y primer presidente de la Cámara de Instaladores Profesionales de Sistemas Electrónicos de Seguridad. Fue presidente del Consejo Central de Educación Judía entre 1995 y 1998, presidente de la Organización Sionista del Uruguay de 2003 a 2006 y presidente de la Comisión de Lucha contra el Antisemitismo y la Discriminación entre 2007 y 2009. Presidió el Comité Central Israelita del Uruguay de 2012 al 2014. Es también escritor y ha publicado De leyendas y acantilados, Maldita sea, Flaco, Yo me saco el pasaporte, Marcados para siempre, La verdad siempre esquiva. También tiene varios escritos académicos publicados y es conferencista invitado de la Cátedra Permanente de Judaísmo de la Universidad Católica del Uruguay y del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad Ord. Bienvenidos entonces, muchas gracias por su presencia. Yo siempre, no sé, por una deformación mía también, me gusta pensar y ver las casualidades. A veces me pierdo entre análisis de casualidades. Tal vez sea por alguna deformación de mis estudios biológicos y de cuando leía a Jacques Monod con su libro El azar y la necesidad, que como dije la otra vez no era original en ese nombre, sino que tomaba
una frase del filósofo griego Demócrito que decía que todo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad. Si uno va a las definiciones del diccionario de la Real Academia, la casualidad es la combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar. Eso lo enrabo a veces también con la causalidad, que se define como la causa, el origen, el principio, o desde el punto de vista filosófico como una ley en virtud de la cual se producen efectos. ¿Por qué digo esto? Cuando pensé en este panel se me ocurrieron los nombres de Jorge Chagas y de Roberto Sijón. Y cuando se los planteé a ambos, fue el mismo día que hablé con ambos por separado, casualmente me dijeron que se conocían y que eran compañeros de estudio de la maestría de historia política, ¿no? Entonces, digo, qué casualidad. Y yo tengo un grado de conocimiento con ellos bastante profundo, si se quiere. Con Jorge nos conocemos hace unos 20 años. He pasado reiteradas veces por la Democrática. Para la mayoría que no debe saber, la Democrática es la azotea de la casa de Jorge Chagas en el barrio sur, donde muchas veces confluimos gente de las más variadas extracciones de todo tipo, políticas, religiosas, sociales, etcétera, y donde democráticamente comemos un asado, tomamos un vino o un refresco. Con Roberto nos conocemos hace menos tiempo, nos conocimos, si no me equivoco, el día que él asumió como presidente del Comité Central Israelita, cuando nos presentaron, y digo que se estableció una relación de afinidad prácticamente inmediata, y hemos intercambiado varios cafés en estos años, aparte de sistemáticamente cruzarnos en nuestras caminatas matinales por la Rambla montevideana. O sea que las casualidades nos llevaron a estar hoy aquí, pero quería ir un poco más allá con esas casualidades y arrancar preguntándole primero a Roberto, ¿fue la casualidad que hizo que Roberto Sijón naciera en Uruguay y fuera un uruguayo judío o judío uruguayo? Después hablaremos un poco sobre eso. Sí, cómo no. Antes que nada me quedé pensando que Jorge me vas a tener que invitar a los asados en la azotea. Me gustó. No? No, el tema es así. Quizás sí tuvo un algo de casualidad y un poquito de causalidad. Mi padre nació en Polonia en el 1911 y en un pueblito rural de los miles que había. La situación era comprometida desde el punto de vista más bien económico. Mi abuela se había enfermado y había terminado de consumir unos pequeños ahorros. Entonces, de muy chiquilín lo mandaron a Varsovia, una dirección recomendada de alguien que lo iba a tomar como un ayudante de mostrador y de alguna manera que se formase ahí. Lo cual le dio una cierta independencia y le forzó una juventud madura desde un comienzo. Militó en el movimiento sionista de los obreros de Sion, así se llamaba, y tenía la duda cuando ya la cosa se había complicado muchísimo en Polonia, si irse a vivir a la Palestina del entonces o tomar otros rumbos. Y había una prima hermana que unos años antes había llegado al Uruguay y vivía en la ciudad de Castillos. La cuestión es que se tomó con un amigo un barco que iban a pasar por Londres. En Londres recaló 9 meses, no le fue del todo bien y finalmente eligió Uruguay. Es así que bueno, obviamente conoce a mi madre, era una chiquitita que vale la pena. Mi abuela, que pasó materna o circunstancias similares, cuando vino al Uruguay tampoco tenía oficio ni qué hacer, pero sabía cocinar muy bien. Entonces hacía comida para los gringos, comida judía, a todos les gustaba. Y mi mamá la ayudaba en el restaurante. Entonces papá era de los que iban a comer, ahí surgió un noviazgo y yo nací en Uruguay.
Y Jorge, hoy conversábamos un poco de cómo Jorge había rastreado sus orígenes de sus abuelos brasileros, ¿no? Sí. Mi abuelo, Ezequiel Chagas, era nacido en Valle. Según los documentos que tenemos, nació en el 1800 y algo. Él, en algún momento, él vino con su padre, con mi bisabuelo, cruzó la frontera y se radicó en Tacuarembó, siendo un niño. Por eso hay Chagas todavía en Tacuarembó, y hay Chagas en Cerro Largo también. Y él después vino de joven acá, a Montevideo, y fue a vivir en el barrio Ancina. Ahí conoció a mi abuela, que era de Cerro Largo, mi abuela paterna, por el lado paterno, que era Silva, y ahí que era de Cerro Largo, y ahí y mi padre nació ahí. Yo no nací en el barrio Ancina, porque mi padre, cuando se casa, va a vivir al barrio Cordón. Entonces yo nací en el barrio Cordón. Por el lado materno, Fausto, mi abuelo es nacido en Artigas, era nacido en el departamento de Artigas. Tiempo después yo descubrí que el apellido Fausto es muy común en Brasil. Es más común de lo que yo me imaginaba. Incluso un historiador que lo estudiamos en la facultad, Boris Fausto, la maestría, Boris Fausto se llama. Y me pregunto, ¿no? Entonces eso me hace pensar que por dos lados mis antepasados vienen de Brasil, ¿no? Son de Brasil. La presencia de la población negra o afrodescendiente en nuestro país se remonta a los propios orígenes, ¿no? Desde la fundación de Colonia de Sacramento en 1680 a la fundación de Montevideo en 1726, cuando vinieron como esclavos de los primeros pobladores. No así el caso de la población judía, que es un fenómeno más del siglo XX, ¿no? Sí, final del siglo XIX, los sefaradís. Y después principios y más allá del siglo XX, con las persecuciones en la Europa central. Ahora, esa presencia de tus ancestros, digamos tus abuelos, debía haber algo también del escape al esclavismo, que si bien en nuestro país con la independencia queda abolido, en Brasil sigue hasta casi fines del siglo XIX, hasta 1888, claro, que es abolido formalmente. Una cosa que está demostrada en que todo país que tiene plantaciones siempre cuesta mucho más abolir la esclavitud, porque es el modo de vida. Es lo que es muy difícil, cuesta mucho, y las secuelas son muchísimo más graves en aquellas partes donde los esclavos son usados en las plantaciones por montón de factores que ahora yo no voy a explicar, pero basta con entender un poco el sur norteamericano, o por ejemplo el Caribe, o Brasil. Cuesta mucho, porque son bienes que las personas, hasta que no cambie el modo de producción de forma radical, cuesta mucho abolir, y las secuelas son muy graves. Según yo estuve calculando, mi abuelo tiene que haber nacido esclavo, y es probable que hayan venido escapando, ¿no? de la esclavitud. Hace poco, a raíz de una charla que tuve que dar, descubrí que había grandes quejas de los plantadores, una presión enorme sobre los gobiernos uruguayos durante mucho tiempo, porque claro, los esclavos venían por acá y no los podían capturar, porque claro, cruzaban a buscarlos, y el jefe político llamaba al esclavo y le decía: mire, lo andan buscando, ¿no? Desaparezca, parece que eran muy ayudados, ¿no? Usted desaparezca por un tiempo, váyase, miren que entonces existen las quejas continuas de los ¿no? De que tienen que devolverlos, los esclavos tienen que devolverlos, así que no me extrañaría nada que mi abuelo, y mi bisabuelo obviamente, que era esclavo, tiene que haber venido escapando, ¿no? En busca de mejores aires, ¿no? Es probable que su venida de Tacuarembó a Montevideo haya tenido que ver también con tratar de alejarse lo más posible de la frontera, ¿no? Sí, porque los capturados los llevan de vuelta, sí. ¿Y cómo sienten, le pregunto a los dos, esa sensación de, tus padres vinieron de Europa, sos tú la primera generación nacida en Uruguay, tú la segunda generación nacida en Uruguay, pero está fresco ese tema de la inmigración, de la inmigración además escapando de situaciones adversas, ¿no? ¿Cómo se siente eso en el tema de la integración
con esta nueva sociedad, ¿no? Con la sociedad uruguaya, que hay de los cuentos, de los relatos de sus padres, de sus abuelos. En el caso personal, pero yo diría de la mayor parte de la judería uruguaya ashkenazí, o sea, la proveniente de Europa, quedó muy fuerte aún por los primeros inmigrantes que vinieron entre guerras, digamos, ni que hablar post Segunda Guerra Mundial, esa impronta también de escape de una Europa en la cual la situación era adversa para todos. No nos olvidemos que entre el 14 y el 45 se masacran en Europa 60, 70, 80 millones de personas. Entonces no fue fácil para nadie y tampoco especialmente para los judíos. Entonces trajeron una sensación de, sobre todo los judíos polacos, rusos, de menor sensación de apego a sus orígenes y de mayor entrega a la integración local. Es decir, en el caso concreto de mi padre, estábamos hablando de algo personalizado de esto, él era polaco parlante porque vino a los 22 años, pero nunca más habló polaco. También eran yiddish parlantes y siguió hablando yiddish hasta el día de su muerte, naturalmente español. Una de las cosas heroicas que recuerdo de mi padre, y tomándolo como ejemplo de vaya a saber cuántos otros miles de inmigrantes, es que aprendió a leer y a escribir leyendo el diario. Y la verdad que yo pienso, si caigo ahora en Polonia, en un país de idioma eslavo, y tengo que agarrar el diario y empezar a aprender un nuevo alfabeto, pronunciaciones más, es una tarea heroica. La cuestión es que terminó incluso leyendo libros en español y escribiendo sin faltas. Entonces, la integración uruguaya tenía un resabio duro respecto al origen y las causas en las cuales tuvieron que salir de aquella Europa, y la vocación de una integración a una sociedad que recibió inmigrantes de todo el mundo, no solo judíos y europeos. En el Cerro, por ejemplo, yo diría que se puede trazar un mapa europeo de toda la gente que vino a vivir al Cerro, y también judíos. Entonces la integración, yo creo que se favoreció con la voluntad de integrarse, la necesidad de integrarse. ¿Y vos cómo ves eso? Además, esa añoranza de terruños perdidos. No, en mi caso es totalmente diferente. En mi caso, porque yo no conocía a mi abuelo. No lo conocí, él murió antes que yo naciera. Al que conocí, sí, ya mi abuelo materno, pero murió cuando yo tenía 6 años, así que mi recuerdo, si bien lo recuerdo, no tuve oportunidad de conversar de él de nada de eso, ¿no? Lo que sí es fascinante, que en un principio, a principios del siglo, no existía el barrio sur, Palermo, existía el barrio Palermo, totalmente integrado por inmigrantes generalmente italianos, precisamente era mayormente italianos, y los convertidos era gente de raza blanca. Es fascinante, todo Palermo era todo desde Frugoni hasta la Rampla. Eso era un gran barrio, que era Palermo, que vivía gente, la gente de raza negra. Es Palermo y Barrio Sur, ¿no? Exacto, la gente de raza negra llega después y llega del interior. Eso está estudiado, o lo está estudiando actualmente un genealogista, Jorge Bustamante, que es de raza negra y que le interesa mucho el tema, y que ha rastreado, ha visto, bueno, quiénes familias vivían, de dónde venían, y es fascinante. Vienen de Rivera, de Cerro Largo, de Tacuarembó, un ejemplo que yo te ponía hoy cuando conversábamos, los Silva, los fundadores de Morenada, Juan Ángel Silva, vienen de Cerro Largo, son gente del interior. Ellos, hasta los años 40 no había tambores en el medio mundo, no existía el candombe, no. Es avanzar la década del 40. Entonces hay que reconstruir. Eso plantea otra cosa interesante. El candombe, que no sabemos cómo era, de la colonia, no tiene nada que ver con el que nosotros conocemos actualmente. Hubo cambios, mutaciones que se están estudiando, lo que muestra una historia mucho más compleja, ¿no? Eso que sí, que se toca, sí, es cierto, que es por rebeldía, pero no es el candombe de la colonia.
Mucho menos No. que el candombe de rebeldía no tenía vedette, ¿no? No, bueno, ese es otro tema, pero otro tema fascinante, pero hubo una mutación que generó lo que tenemos ahora, que siguió mutando. Eso es algo fascinante, que merece un estudio que recién ahora estamos haciendo. Estamos en pañales con esos estudios, estamos en pañales. La población afrodescendiente en Uruguay, según los últimos censos, ronda el 6% y preguntada a la gente, un 10% se manifiesta como que tiene algún rasgo o alguna ascendencia afro. La población judía está en algo menos del 1% de nuestro país, y anda bastante menos, ¿no? De todas maneras, estamos hablando de dos minorías, en un país de minorías en general, pero dos sectores de la sociedad que se distinguen claramente como minorías. Como tales, ¿ustedes han sentido discriminación en nuestro país en el correr de sus vidas? ¿Quién contesta primero? Dale, Jorge. Sí, claro. Hay una anécdota que es fascinante, una anécdota personal. Una vez me invitan a un cumpleaños de 15 de una compañera de liceo, ¿no? Entonces, yo voy, notable, una diversión total. Entonces ella, obviamente un fotógrafo, ¿no? Cuando llega a la clase mostrando la foto, ¿no? Yo decía, pero qué raro, si yo estaba acá. Digo, pero ¿cómo? Yo no estaba acá. Entonces ella mira. Tenés razón, si vos estabas acá, ¿cómo ahora no estás? Entonces empezamos a mirar, no estaba, yo no aparecí, estaba toda la clase, yo no estaba. Entonces ella dice, ¿pero cómo? Entonces, bueno, se armó un lío, porque el padre de la muchacha se enfureció con el fotógrafo, que yo no le di la orden a ustedes, como él no, él lo hizo por cuenta de él. Eso ya había Photoshop en aquella época. Eso me acuerdo, esa anécdota, porque siempre me reí porque la botija quedó mal la familia, porque claro, pero es fascinante. Y quedaste mal vos. Sí, yo quedé mal, pero no fue una orden del tipo, una cosa que hubiese dicho, no, mirá, borralo, eso sí, pero es más terrible, el fotógrafo, por cuenta de él, supuso que yo no tenía que estar en esa foto. Eso a mí siempre me quedó. Cuento esta nota porque tiene algo de gracia, ¿no? Es algo de surrealista, pero eso pasó. Voy a contar otras, pero eso pasó, eso es así. Eso me acuerdo. Pero está bien, una nota que interesante. En el barrio donde mi padre se crió, había judíos. Estaba la familia de Jaime Pérez, la familia de León Lev, Jaime Ross, los Ross, iban como diversión, iban a la sinagoga, iban a ver los casamientos, por eso está la Ciclosque ahí. Había judíos pobres, había judíos que convivían. Claro. Se convivían, sí, claro. Esa es una de las cosas que vamos a conversar después. Sí. Vos, Roberto, sí. ¿Sentiste? Mira, yo quiero decir, contar también una anécdota graciosa para, digamos, ponerme a la altura de la linda anécdota que cuenta, linda por supuesto, hoy, no en el momento que cuenta Jorge. Llegó a la escuela pública, hice escuela pública, liceo público preparatorio, público con facultad, por supuesto, acá también. Y recuerdo que teníamos un grupito de amigos, como todos los niños. Un compañerito de clase en la escuela tenía un bracito duro, problema de nacimiento, así. Y en la casa de otro, que tenía un jardín más lindo, íbamos a pelotear al fútbol. Entonces, en una oportunidad del peloteo entre los tres, bueno, surgió alguna discusión, un golpe, una recriminación. Entonces, el dueño de casa quiso hacer las paces. Le dijo, pórtense bien, porque si no, yo le voy a decir a la maestra que vos sos manco y que vos sos judío. O sea, si no se portan bien, van a tener problemas. ¿A qué voy? Creo que estas anécdotas risueñas hablan de la integración y no podemos negar que hablan de una discriminación subyacente. El que habla del judío pobre Jaime Ross en la canción de Durazno y Convención, cuando vinieron nuestros padres, la mayoría, hubo judíos que vinieron
que lograron escapar con algún dinero, porque también había judíos muy ricos en aquella Europa. Yo diría que la abrumadora mayoría era pobre, pero abrumadora no le puedo poner un porcentaje, pero realmente abrumadora. Y un poco haciendo referencia a los nombres que recuerda Jorge, una particularidad interesante es que venían cargados de las ideologías que a su vez convocaban a las comunidades judías en Europa. Y para hacerlo, digamos, grueso, estaban los judíos comunistas, porque realmente del lado materno, en el caso de mi familia, mi abuela había nacido en un pueblo de esas fronteras vulnerables que se iban moviendo de año en año, prácticamente pegado a Rusia. Entonces, si bien mi bisabuelo era religioso, toda su prole se habían vuelto profundamente comunistas, estaban íntegramente adheridos a la revolución del 17, no cabe la menor duda. Entonces, estaban también los otros judíos sionistas, porque se estaba gestando el Estado de Israel, y con esas, por así decir, con esos bagajes ideológicos vinieron a Uruguay, pobres todos, en la gran mayoría, iban muchos haciendo oficios hoy, que ya hasta algunos de los oficios ya son menores, sastres, carpinteros. Mi abuelo materno era obrero de la construcción, de madera, en la parte de carpintería, y los otros iban con la famosa canastita recorriendo a pie para que le compren una cuestión de mercería o demás. Y es así que surge un teatro Shklovsky, el que realmente está vigente hasta el día de hoy, que representaba la vertiente comunista. Yo en mi caso tengo las dos vertientes en uno solo, en mí, y la institucionalización que hicieron todos los judíos de escuelas, sinagogas, los creyentes, cooperativas de ayuda mutua, algunos integraron la formación de sindicatos, otros se dedicaron a la vida comercial y profesional, y creo que las historias de discriminación se dan, para tirar una fecha dura de aquella época de la recién llegada, como bien describe el profesor Miguel Feldman en su libro, que es la maestría de Miguel de la Facultad de Humanidades, tiempos difíciles, entre el 33 y el 45, donde en Uruguay, no en forma excepcional, pero regían las leyes de discriminación inmigratoria, que regían de última desde Estados Unidos en adelante. La ley de restricción de inmigración de Estados Unidos es la ley Johnson 1920. Entonces, eso fueron épocas en las cuales los inmigrantes de aquel entonces quizás padecieron niveles de discriminación más severos. En el Senado se discutía la prohibición, por ejemplo, de enseñar el idioma yiddish en las escuelas. Yiddish hablaban tanto los formados en el Shklovsky, mi mamá fue a la escuela de Shklovsky, como las escuelas sionistas. Todo el mundo se enseñaba el idioma yiddish, no el hebreo, y ahí hubo un intento que no prosperó de prohibirlo en el Uruguay. Pero más allá de eso, termina la guerra y la comunidad judía se integra, porque la comunidad uruguaya se abre, pero se abre totalmente a nivel incluso político institucional. Y yo creo que la gente a nivel de base social, fue receptiva. La inmigración fue aceptada y tolerada en Uruguay. Es un país de inmigrantes, como bien lo decía Daniel. Ahora, hoy en día está mal visto discriminar, ¿no? Pero sigue habiendo discriminación. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que hay un tema que es bastante interesante, ¿no? Es que yo me temo que la discriminación es como el cáncer, ¿no? Uno lo va combatiendo, lo hace retroceder, pero siempre va a estar ahí. Eso parece algo inherente a la sociedad humana, ¿no? Uno mira, por ejemplo, yo tuve oportunidad de mirar el boletín Nuestra Raza, que era porque la comunidad negra tuvo sus intelectuales autodidactas, ¿no? Salvando el caso de Salvador Beterbide, que fue uno de los primeros abogados negros que hubo acá, que se recibió a los 26 años, fue compañero de estudio de Grauer.
se recibieron juntos en la misma generación, eran autodidactas, gente que leía mucho. Algunos de ellos yo lo conocí, algunos de ellos yo los llegué a conocer de viejo. Era gente que leía muchísimo, en un país que se leía mucho. Era impresionante lo que leía la gente, y uno salía de la escuela con un nivel cultural que era impresionante. Incluso algunos de ellos, como Suárez Peña o Chirimini padre, leían en francés. Sabían francés. Uno sacaba un periódico que se llamaba Nuestra Raza, en que uno, sacando en los tiempos históricos, uno ve y lo puede publicar sus artículos sobre los problemas que tenían actualmente, ¿no? Problemas de empleo, problemas de empleos más remunerados, lugares donde no lo dejaban entrar. Uno ve que los problemas estaban ahí, lo dicen ellos, ¿no? Y ahí la comunidad negra, cosa que creo que no le pasó al caso a otras minorías, hubo una división tajante, en el cual se creó, dicho en términos populares, se llamaban los negros che y los negros usted. Los negros usted eran los tipos que eran más bien como la intelectualidad negra, ¿no? Los tipos cultos. Los negros che eran los que estaban para el tambor y eso. Una división interesantísima, absolutamente ficticia, pero es interesante los argumentos de cada uno. Uno decía, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, nos tenemos que alejar de estas prácticas, porque ahora todo el mundo toca el tambor, pero no era así. Ahora todo el mundo, hasta las mujeres tocan el tambor, pero antes no era así, ni mucho menos. Con eso, siendo yo niño y adolescente, no era así. Nos tenemos que alejar de estas costumbres, que son costumbres bárbaras, que nos hacen retroceder. Nosotros tenemos que integrarnos a través de estudiando, aprendiendo, siendo cultos, teniendo una... Eso es una discusión que se dio entre la comunidad, que muestra una tensión permanente de cómo integrarse. Un fenómeno similar se daba en la Europa, de fines del XIX, lo que se llamó el asimilacionismo, ¿no? Sí. De muchos judíos que querían separarse de su judaísmo, ¿no? Ahí quizás yo iba a retrotraer la discriminación de la perspectiva judía a una visión milenaria. O sea, no puedo excluir el factor religioso dentro de la discriminación, al cual por supuesto que abordo con el mayúsculo respeto, pero desde una perspectiva secular, por supuesto, en el panel. El tema es que el judío es discriminado por el deicidio, y el deicidio es el peor pecado que se pueda concebir, es supraterrenal, es un pecado de lesa divinidad. No se puede en la tierra cometer un pecado mayor que un pecado supraterrenal como matar a Dios. Elisabeth Roudinesco, prestigiosa historiadora y psicoanalista francesa, cataloga, por tanto, la discriminación contra los judíos como milenaria y primaria, es decir, es la primera. Entonces, ¿qué sucede a raíz de ello? A raíz de ello se genera toda una mitología y una fábula, podemos decir, perversa, en contra del judío a lo largo de infinitos siglos, que llevan desde la mitología de que previo a las Pascuas los judíos bebían la sangre de niños cristianos, que, en fin, o quemar el Judas, por ejemplo. Quemar el Judas es una gracia y tiene un origen que no es nada gracioso, se sigue haciendo. Entonces, ¿a qué voy? Esa discriminación, como bien dice Daniel, que es una discriminación primaria, cuando viene efectivamente la Revolución Francesa y el Estado-religión pasa a ser Estado-nación y aquel judío atávico a la religión pasa a ser ciudadano, entonces se asimila a todas las profesiones y todas las actividades que tenía prohibido. Entonces integra las artes, integra las ciencias, integra el comercio, integra todo el ámbito de la sociedad en aquel entonces. Y eso da origen al antisemitismo como lo conocemos hoy. Es decir, ¿qué hace de repente este judío acá como médico, abogado, periodista, cuando hasta hace poco resulta que estaba en un pueblo condenado a no labrar la tierra y de última a todo lo que el deicidio implicaba? Esa asimilación es una asimilación no menos dura, que de última lleva
las matanzas, a las expulsiones, a los pogroms, a los protocolos de los sabios y a la Shoah. O sea, realmente es un camino muy duro. ¿Cuál es la realidad al día de hoy después de la Shoah? Que todo eso se diluye, obviamente. En el 65, nuestra etate, el Consejo del Vaticano, pule esa arista filosa y los judíos pasamos a ser los hermanos mayores dentro del catolicismo y del cristianismo, y en 50 y pico, 60 años, los vínculos con el cristianismo son extraordinariamente mejores. Y desde el punto de vista de la discriminación subyacente, que es lo que tú decías, tanto Jorge como tú preguntabas, Daniel, sigue existiendo por la condición de un vínculo. Hannah Arendt lo dice y lo explica. Si alguien le dice a otro, resulta que eras judío, no sabía, no parecías, ¿y a qué me tenía que parecer? O sea, ¿qué pensaste que debía de ser para que tú de antemano supiese que sí soy judío, que antes no lo sabía y ahora sí lo sabés? No, pero yo tengo amigos judíos. Bueno, te felicito, no sé si es un mérito, un sacrificio, o sea, no me importa. ¿A qué voy con esto? Subyace en términos más inconscientes en algunos casos, y hace que la integración hoy, tú hablabas de porcentajes, la comunidad judía ha tenido, de todos los partidos políticos, para tomar un ejemplo, judíos en los más altos niveles de la política nacional, donde no fueron integrados por estar institucionalizados en la comunidad, de tal forma, simplemente fueron porque políticamente militaron el Partido Colorado, Frente, blancos, algunos menos, y llegaron a posiciones de mucho privilegio, incluso en el poder. O sea que hoy por hoy la integración es una integración plena, con un antisemitismo que subyace porque es inconsciente. Ahí parece que la sociedad uruguaya con la comunidad afrodescendiente todavía está en un debe, ¿no? Porque sí, no ha habido una integración a niveles políticos elevados recién ahora, ¿no? de legisladores o de jerarcas. Ahora hay los legisladores se pelearon. No, pero el tema es que ¿qué es lo que pasa en Uruguay? Al no ser, yo he tenido tengo contactos con gente de raza negra norteamericana, ¿no? Ellos, ¿qué es lo que pasa? Al ser mayor la presión racial, al ser mucho más fuerte el racismo, la persona tiende a no solo a defenderse, sino le obliga a la persona a demostrar un montón de cosas, hacerla mejor en un montón de cosas para buscar superarlo. Algo que acá en Uruguay no fue necesario, porque al ser el racismo mal larvado no es necesario hacer tanta cosa. Es más, Uruguay en muchos aspectos, y esto habla bien de los uruguayos, en un tiempo estaba mucho más avanzado que Estados Unidos, por ejemplo. Un ejemplo es el deporte. En Estados Unidos, el básquetbol, la integración de los negros al básquetbol es de 1948. En Uruguay, como todos saben, a principios del siglo ya la selección uruguaya tenía negros. Está la famosa anécdota de Gradini y Delgado, que van al sudamericano de Chile, y dice, usted tiene dos africanos, no, son uruguayos. Sí, son uruguayos, están jugando, son uruguayos, ¿no? Uruguay integró muy rápidamente al deporte a gente de raza negra, y eso es hablar bien de los uruguayos, eso es hablar bien, ¿no? Eso es hablar bien, así como podemos criticar otras cosas, es hablar bien. La persona que hace que la gente de raza negra entre al Estado es un decreto de Terra, de Gabriel Terra, del año 31, de marzo del 31. Cuando él asume, él tiene dos medidas: le saca los grilletes a los presos, sacarle los grilletes, ¿no? Y permitir que gente de raza negra entre al Estado. Y acá hay dos anécdotas bastante interesantes. La comunidad negra, una parte de la comunidad negra, organiza un homenaje a Terra por esa decisión. Pero en el día sale otra parte de la comunidad diciendo que no hay que homenajearlo a Terra, que hay que homenajear al vallismo, porque en realidad esto ya se está discutiendo en vida de Valle Ordóñez, que Terra en realidad no es idea de Terra, es una idea que viene de más atrás en el tiempo, lo que muestra que había peleas internas, ¿no? Por otro lado, esta decisión de Terra tiene un efecto sorprendente. ¿Dónde ingresan? Ingresan a la policía del ejército, y principalmente en la policía
al ejército ya había tropa, ¿no? Pero en la policía ingresan a la escuela de música. Al entrar a la escuela de música, aprenden muy bien a tocar instrumentos, tocan en las bandas musicales, tocan, ¿no? Y esos conocimientos después los vuelcan al candombe. Uno de ellos fue Pedro Ferreira, el legendario Pedro Ferreira, que revoluciona el candombe, pero es gracias a esto. Cómo esas decisiones van trastocando todo y van transformando, ¿no? Van transformando la realidad, ¿no? La incorporación permitió que surgiera un conjunto de gente muy valiosa desde el punto de vista musical, que sabe un disparate. Entre ellos, el Pintos abuelo, que le enseñó música a mi padre, ¿no? El abuelo le vuela 8. Y los morochos, bueno, el abuelo de él, que le enseñó música a mi padre, se benefició con esta ley de terra, de permitir el ingreso, las consecuencias, ¿no? Cómo todo puede ser mucho más complejo de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí, yo me quedaba pensando, incluso retomando un par de cosas que planteaste tú ahora, en el tema de que más allá de avances en la sociedad permanecen una serie de estereotipos, ¿no? Vos hablabas de la diferencia que se dio dentro de los propios negros, entre negro che y negro usted, de la presencia en el fútbol de jugadores negros ya principios del siglo pasado. Pero yo hace tiempo que no voy al fútbol, pero ir a un estadio, a una cancha de fútbol, es muchas veces ver salir el racismo que mucha gente tiene adentro, ¿no? Porque siempre a veces cuando un jugador mete la pata, bueno, le grita, pero cuando es un negro, negro burro, negro esto, o sea, hay como un estereotipo además del negro inculto, ¿no? Sí. Cosa que, por ejemplo, es bastante interesante eso del negro inculto, porque, por ejemplo, mi padre hizo hasta 5º año de escuela, ¿no? Pero sin embargo, mi padre era un gran lector. Era un excelente lector. Mis tías eran todas lectoras. Si a mí me gusta la lectura, es que ellos me lo contagiaron. Y tenían hasta 5º año de escuela. Mi tía particularmente, después hizo escuela nocturna y se recibió. Terminó escuela porque era una cosa que tenía pendiente. Lo que muestra es que la educación pública era muy buena. Uh-huh. Mi padre leía, pero leía carraba. Claro, no había televisión, no había un montón de cosas que hay ahora, y la gente leía mucho y ellos se beneficiaban enormemente. Yo el amor a la lectura se lo debo a mi padre, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Para recibirse, sea la carrera que sea, además de las cuestiones materiales, que obviamente se necesita hacer un esfuerzo económico, se requiere una disciplina. Una persona tiene que ser disciplinada. Una cosa que tenemos, un problema que tenemos en la comunidad negra, es que a veces no somos disciplinados para estudiar. Para algunas cosas sí las hacemos, nos cargamos las pilas, para otras no. Y una de las cosas que tenemos, porque la prueba está de que las personas, la gente negra, que es minoritaria todavía, que se ha recibido, que son profesionales, se han integrado perfectamente en la sociedad. ¿No es verdad? Pero tuvieron disciplina. ¿No es verdad? Yo muchas veces uno cuando estudia tiene que hacer sacrificio. Y bueno, y sí, y hay que quedarse estudiando, y bueno, sí, a mí me hubiese gustado salir de noche de garufa, bueno, pero sí, uno siempre está en esa tensión, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, y mi viejo, tenés que estudiar, no, papá, a mí me gusta tocar, no, tenés que estudiar, no, papá, me gusta tocar el tambor, tenés que estudiar. Bueno, eso es fundamental, no es suficiente, porque si, por ejemplo, a mí me hubiese gustado ser ingeniero, hubiese tenido condiciones para ingeniería, o para arquitectura, o para odontología, son carreras caras. Claro. Que no basta con que yo hubiese sido un tipo muy inteligente, bueno, no, esa es una parte que ahí sí tendría que intervenir el Estado o crear becas, eso sí, pero una parte que es de uno.
Hay una parte que es de uno, que es uno el que tiene que... Es uno, depende de uno. Siguiendo con los estereotipos, está el estereotipo del judío rico. O sea, los judíos uruguayos son todos platudos, viven en Villa Biarritz y son el poder detrás del poder. La verdad que está buena la pregunta, porque los estereotipos son varios. O sea, está el judío capitalista, que incluso eso en los últimos años, con la creación incluso del Estado de Israel, Jorge hablaba de mutaciones, somos minorías diferentes, pero surgieron incluso discriminaciones en cuanto al sionismo igual racismo, empezaron a aparecer estrellas de David igual svásticas, o sea, unas ecuaciones tenebrosas. Y lo del lobby judío y lo del judío capitalista ya arranca del mito precisamente de la Rusia zarista, la Rusia antisemita zarista, que sobre finales del siglo XIX lanza los protocolos de los aviación, que es toda una fábula de los judíos dominando el mundo, que incluso se publica por primera vez en la París de Dreyfus, o sea, en pleno proceso Dreyfus. Era la combinación perfecta para el lobby capitalista y del poder judío, mientras al otro pobre lo mandaban a la isla del diablo simplemente por ser judío. Ahora, hice un viaje en el 2012 de placer, lindo viaje, la verdad lo disfruto en el recuerdo, por la Europa Oriental. Fui con mi señora, estuvimos en Budapest, Praga y Viena, y hay un museo chiquito del Holocausto en Budapest. Entonces de repente veo una foto y me quedo parado frío, me saqué una foto con la foto, donde era la hoz y el martillo igual a la estrella de David. O sea, parte de toda la previa era el judío bolchevique, que esa era la consigna nazi directamente. Entonces, esos estereotipos vistos así en crudo y duro, son estereotipos muy fuertes, muy dañinos. Se puede decir que en el Uruguay la comunidad judía, que también cuando vino pobre estuvo viviendo en todos los barrios, pero hay todavía, ya ahora ya menos, había sinagogas en el Paso Molino y sinagogas en La Unión y sinagogas en la Ciudad Vieja, ni que hablar sinagogas en Goes y sinagogas en el centro. Fue algo así como adaptándose a distintos núcleos de centros de donde vivir. La comunidad sefaradí, también comunidad ashkenazí, vivieron mucho en el centro de Ciudad Vieja y también en el barrio sur, la escuela Chile, acá en Maldonado. Tengo entendido, porque vi una foto, pero no lo vi personalmente, incluso tiene una placa escrita en yiddish de los papás de los primeros alumnos que en el idioma que tenían le dedicaron una dedicatoria a la escuela Chile. Yo rodó de la calle Colonia, todos mis compañeros eran... Porque era un lugar donde vivía mucho. Después hubo vivieron muchísimo en Goes. Hasta el día de hoy era el barrio de los judíos. ¿Qué es el barrio de los judíos? Es donde vivían los judíos en Goes, donde ahí vivía mi familia. Yo venía ahí una mezcla de Prado, Capurro y Paso Molino. Y hubo realmente una traslación junto con un ascenso social y económico hacia la zona de Positos, Punta Carretas, como dice Daniel, en las últimas décadas, donde hoy probablemente viva la mayor parte de los judíos de Montevideo. Pero sí, concuerdo plenamente con que el ascenso social de la minoría judía en Uruguay resultó más favorecido, por así decir, que lo que fue la minoría afrodescendiente. Y el hecho es que para los judíos el estudio es, yo les diría, de un rigor en el ADN. Un papá judío, yo presidí el Consejo de Educación Judía en Uruguay, un papá judío pobre se podrá privar de lo que alguien pueda no imaginarse, pero jamás de mandar al hijo a la escuela, y a la escuela judía. Es decir, si es pública, será judía complementaria o será algún estudio judío paralelo. No nos olvidemos que es el pueblo del libro, si bien es un cliché,
pero no solo por transmisión oral, el Talmud milenario, eran discusiones filosóficas cotidianas de vida, donde eso se estudiaba, y eso en el pueblo judío, el estudio tiene una trascendencia que en ese sentido favoreció el ascenso social. Le pregunto a los dos, ¿consideran que existe una identidad uruguaya? Y en esa identidad de existir o en esa inserción de ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Como afrodescendiente uruguayo, como uruguayo afrodescendiente, como judío uruguayo, como uruguayo judío? Sí, yo pienso que hay una identidad uruguaya, ¿no? Ciertas características que son comunes, ¿no? ¿Verdad? Pienso que sí, más allá de la cuestión racial, sí creo que hay una identidad uruguaya que se manifiesta en ciertos detalles, ¿no? Puede ser desde el mate hasta el dulce de leche, hasta lo que sé, no sé. Pero hay algo que sí que nos hace sentirnos parte de una comunidad. Puede ser que sea algo, pienso a veces, más espiritual, ¿no? La idea no es tanto en una cuestión material, sino más bien algo de tipo emotivo, de algo que sentimos dentro de nosotros, que nos sentimos parte de este país. Sin duda que sí, yo pienso que sí, que hay una identidad uruguaya. Que puede haber mil discusiones de qué tipo de identidades, sí, estoy de acuerdo, sí. Eso es muy discutible, además es algo también que va mutando al paso del tiempo, pero yo en lo personal siento que sí, que hay una identidad, ¿no? Una identidad nuestra, ¿no? Hay momentos en que nos sentimos todos parte de una comunidad. Más allá que después podemos tener diferencias de todo tipo, más allá de los prejuicios, eso sí, pero formamos parte de una comunidad. Sí, yo concuerdo y me voy a atrever a amplificar un poco lo que decía Jorge. Yo creo que tenemos una identidad judía, uruguaya, yo le agregaría latinoamericana y humanista, los judíos sionistas incluso una identidad hacia Israel, digamos, complementaria a la identidad propia, y los ejemplos son claros. La comunidad uruguaya en Israel toma mate, festeja nuestras efemérides, ni que hablar que sigue el fútbol, sigue el básquetbol, es como si viviese acá. La comunidad uruguaya en Australia, hasta hace poco tiene una escuela pública, no sé si la mantiene, donde los chicos iban con la moña, igual que acá, ni que hablar que llevaban murgas, se han ido murgas a Israel, a Australia, y ya no hablo solamente de comunidades estrictamente judías, estoy hablando de comunidades uruguayas. Yo creo que la identidad uruguaya es una identidad propia, es una identidad nuestra. Yo creo que es formativa de una suerte, de un patrimonio que podemos sentir, yo lo siento, de tener una identidad múltiple y definida en sus subconjuntos y en el conjunto total, en un mundo globalizado, que es muy difícil, como dice Zygmunt Bauman, en este mundo de modernidad líquida lo que se pretende es justamente la pérdida de identidad. Todos consumimos, todos pensamos igual, todos vemos lo mismo. Mantener una identidad es mucho más complejo hoy que antes. Y sin embargo, yo creo que sí, en lo personal, la sostengo incluso con múltiples vertientes enriquecedoras. ¿Y cuál sentís tú como judío que han sido los principales aportes de la colectividad judía a esa identidad uruguaya? Bueno, para tomarlo con un poco de humor, antes fueron los jugadores y siguen habiendo los jugadores afrodescendientes, hoy son los comentaristas deportivos judíos. Pero de cualquier manera, yendo un poco más a las raíces, los aportes, por ejemplo, en la medicina en el Uruguay han sido extraordinarios, o sea, nombres como el doctor Víctor Soriano, nombres como el doctor Moisés Mizrahi, que la traumatología en clínica lleva su nombre, el actual presidente de la Asociación Internacional de Gastroenterología, es el doctor Cohen, el presidente del sindicato médico es Julio Trochansky. Yo creo que en la parte de medicina es literalmente espectacular por la proporción, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de proporción en una minoría.
Y luego en artes tenemos a Burbich, tenemos a Soma Beitler, y ni que hablar artistas plásticos modernos y jóvenes. En la parte de música no tenemos la fuerza que Jorge sintetiza en el candombe como una sola palabra, que es la fuerza de la comunidad afrodescendiente, que aclaro, me fascina el candombe, pero también aparece un Jorge Drexler, aparecen también incluso aportes dentro de lo que pudiera ser distintas áreas del arte y la ciencia, y bueno, también en la economía tuvimos ministros y políticos judíos, vuelvo a insistir. ¿No se ha dado, como en otras sociedades, un aporte o una introducción fuerte de la gastronomía judía, ¿no? La verdad, ahí me dejaste frío. Yo hago tanto esfuerzo para no comer mucho y no engordar que no estoy en ese tema. Pero es probable que sí, es probable que haya algún aporte. Lo desconozco, tenés razón. Aparte en vinos y demás seguramente no, los nombres son de españoles, italianos. Jorge, ¿qué sentís que la comunidad, la colectividad afrodescendiente ha aportado a esa identidad uruguaya? Bueno, sin lugar a dudas pienso que los aportes mejores son en el campo del arte, ¿no? Obviamente en el campo del candombe, pero yo siempre digo, no es lo mismo, el candombe ha sufrido mutaciones enormes, enormes mutaciones, que es una discusión entre los negros viejos si son positivas o negativas, ¿no? Pero ha sufrido una mutación que yo creo muy positiva. En este sentido, hace un tiempo atrás yo tenía que ir, iba a una comida y tuve que pasar por Punta Carretas. Y en un edificio que está frente al club de golf, un edificio que obviamente que la gente que vive ahí tiene que ser gente de muy buena posición social. Y veo un muchacho bajar con un tambor, ¿no? Entrando al edificio, ¿no? Pero mira vos, maldita sea, digo, hasta Punta Carretas ahora, o sea, se perdió la vergüenza ahora. Dejó de ser algo, se perdió totalmente la vergüenza, ahora todo el mundo tiene un tambor colgado, que toquen bien, que toquen mal es otro tema, eso será discusión para otro. Perdió la vergüenza en el buen sentido, ¿no? Claro, dejó de ser algo marginal, algo cosa de solo de una minoría. Eso creo que es muy positivo al Uruguay, creo que eso es muy positivo. En otro campo que generalmente no se nota tanto, hubo artistas negros que fueron poetas y escritores. Incluso tenemos un autor de teatro vivo, voy a hablar de una persona que está viva, que es Jorge Emilio Cardoso, que ha ganado premios internacionales con sus obras de teatro, y acá es poco conocido. Jorge Emilio Cardoso es un ejemplo. Otro ejemplo es Duarte. Miguel Duarte. Miguel Duarte es un poeta negro que ha ganado premios a nivel internacional y acá es poco conocido. Ha habido aportes, en el campo de la pintura, Mari Porto Casas, una excelente pintora negra, Silvia II, otra excelente pintora. Hemos aportado más de lo que a veces se piensa, ¿no? Nos queda aportar en el campo en otros campos, bueno. Eso es cuestión de tiempo, es cuestión también de las posibilidades que uno tenga de acceder a la enseñanza terciaria, que es lo más difícil, el acceso a la enseñanza terciaria. Yo hice mi carrera en las bibliotecas públicas. Mira, una cosa que es, yo tengo una hermana de mi padre, se fue a vivir a Estados Unidos en los años 70. El esposo de la hermana de mi padre le fue muy bien económicamente y llegó a tener una empresa de taxis, ¿no? Con empleados. Y uno de los sueños de él, ganando muy bien, era que una de sus hijas pudiera entrar a la universidad. No pudo. No pudo por el costo enorme que es el ingreso a la Universidad de Estados Unidos. Es una elite que es muy difícil entrar. Es muy difícil y es muy difícil conseguir una beca. Nosotros no tenemos ese problema. Es gratis, te vas y es gratis.
pero de todos modos hay carreras que son muy difíciles de seguir por el costo que tiene, no solo para la gente de raza negra, también para la gente de raza blanca. Yo tengo un compañero de trabajo que era jefe de caja, bancario, que ganaba muy bien, y el hijo quiso hacer arquitectura y no pudo por el costo. Y estamos hablando de una persona que tiene, o sea, son problemas que obviamente que son para resolver. Pero creo que en el campo donde nosotros podemos tener más, que podemos decir, bueno, la minoría negra, la minoría afrodescendiente ha aportado más que en el campo de las artes. Y claro, en el campo del deporte, nosotros tenemos una cosa que nos podemos sentir orgullosos. Tuvimos el primer ídolo internacional de fútbol, José Leandro Andrade, que no se llevó bien con la comunidad negra. Pero independientemente de eso, Uruguay tiene eso, que el fútbol, quieras o no, sirvió a la identificación. El fútbol sirvió para fortalecer nuestra identidad. Como Maracaná, el mito de Maracaná, el tremendo mito de Maracaná, tuvo un efecto formidable en la sociedad en que había negros. Dos de ellos, Julio lo conocí y especialmente a Rodríguez Andrade, que era amigo de mi viejo, Corimba. Eso es interesante, ¿no? Cómo hay una anécdota que la verdad, especialmente los hombres acá presentes deben saber, habrán oído muchas veces. Siempre en una final del mundo, siempre un jugador de raza negra en la selección uruguaya. En el mundialito, en la defensa jugaba Moreira. Me acuerdo, si la memoria no me falla, si me equivoco alguno me puede corregir. Y yo le decía a papá, me acuerdo que había ganado los partidos a la final, y digo, viste, digo, papá, ahora esta vez no se cumple, voy a esperar, me decía papá, ahora se va a cumplir, pum, se lesiona Morena, Moreira, entra Diogo. ¡Jodió! Y fuimos campeones. Se cumplió inexorablemente, se cumplió. Todo esto que puede ser gracioso, pero te revela cómo también el fútbol, somos parte de la identidad. Claro. No sé de las discriminaciones, los prejuicios, formamos parte de la identidad uruguaya, quiera o no, es así. Le iba a pasar a Roberto, sí. Quería decir algo más, pero antes, ya que lo mencionaste, aprovecho para volver a recomendar la novela de Jorge sobre Leandro Andrade, Gloria y Tormento. Sí, no, yo quería decir algo respecto al fútbol. La verdad que la comunidad judía no tuvo un aporte particular. Papá vivía en Sayago, entonces era hincha de Racing. Pero cuando ya nos mudamos para allá, yo me hice hincha de Nacional y mucho más no puedo decir. Pero lo que sí puedo y quiero decir, que no lo dije al principio, es el agradecimiento a Daniel por la invitación, a Jorge por participar en este panel, que la verdad que estoy muy agradecido, y contarles algo y hacerles un pequeño y humilde regalo a cada uno. Yo empecé a escribir poesía más o menos de los 13 hasta los 19 años, después entré en la Facultad de Ingeniería, y es verdad lo que dice Jorge, en la Facultad de Ingeniería o se estudia o no se salva un examen, es verdad, independientemente de nuestras condiciones étnico-minoritarias o mayoritarias, ese no es el punto. Y en mis poesías de esa adolescencia estaba desde la fogosidad del amor, el erotismo y también los temas sociales. Eso quedó toda una carpeta, está todo inédito, la tiene mi exnovia, mi actual señora, después de muchas décadas, y la tiene guardada, la carpeta, por algo será, e incluso algunas están en hojas de servilleta, adentro de las viejas cajitas de Montevideo Extra, que eran blandas, no eran de papel duro. Y yo escribí en aquel entonces una que la quiero leer y regalarle una a cada uno, que por favor, no estoy diciendo que sea una buena obra, pero viene al caso, y que se llama, esto está escrito hace 50 años, por eso lo quería aclarar, que se llama Biafra, y la quiero leer. Biafra castigada, oh pobre Biafra olvidada, oh Biafra pobre madre, pobre viuda, pobre padre, pobre novia, pobre niño, pobrecitos niños Biafra, que a nadie importan ni conmueven, barrigas hinchadas y ojos desorbitados que a nadie preocupan,
cuerpitos desnudos y miembros ahuesados que todos ignoran. Pero yo no te olvido, Biafra, pues 6 millones de mis hermanos murieron como mueres tú, sin interesarle a nadie. Yo te lloro, Biafra, como lloro a ellos, porque somos uno en la desgracia, porque el hombre calla y con silencio aprueba, porque es una bestia y derrama tu sangre negra, mas nadie se viste de luto con ella. Llegará un momento en que no gozarás más a ningún vampiro, pero mientras tanto, Biafra, también sufro contigo. Y bueno, te quería regalar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que este es un buen final para el encuentro de hoy, más allá de que me estaba empezando a entusiasmar y tenía ganas de seguir, pero bueno, hay tiempos que nos obligan a terminar. Les agradezco a Jorge Chagas, Roberto Sijón, a todos ustedes por la presencia y convocarlos para el próximo encuentro en el mes de junio, será el lunes 12 de junio, que contaremos en el panel con la presencia de la doctora Bettina Tassino, que es profesora adjunta del Departamento de Etología de la Facultad de Ciencias, y la poeta Silvia Guerra, que es presidenta de la Fundación Nancy Basselo. Muchas gracias y hasta la próxima.